hay un coronel esperándonos y según bajamos nos dijo, esto es un agujero negro de los servicios secretos y aquí no existen los derechos humanos. Entonces mi hijo ha estado 10 días pensando que su madre estaba muerta porque estaba desaparecido. Y entonces es verdad que cuando volví me dijo, ¿te das cuenta que en 8 meses te he tenido que sacar 2 putas veces de una cárcel? O sea, que tú te vas y eliges a los palestinos por encima nuestro, que te da igual lo que dejas aquí, lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es muy duro que te lo digan, ¿eh? Y tanto. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friendly neighbor is in town. ¿Qué tal? Contar la verdad en un mundo marcado por la desinformación y el poder corporativo es en sí mismo un acto de rebeldía. Pero nuestra invitada de esta semana, Alicia Armesto, ha llevado ese compromiso mucho más allá. Su militancia tiene raíces profundas en el asfalto desde el calor de las plazas del 15M, donde muchos aprendimos que la democracia se ejerce colectivamente, la democracia real, hasta la primera línea de la resistencia por el derecho a la vivienda. El nombre de Alicia quedó grabado en la memoria de la lucha social madrileña por su firme defensa en Ofelia 29, donde puso el cuerpo para frenar la expulsión de las vecinas frente a la voracidad especulativa inmobiliaria. Como periodista comprometida y figura en el Sindicato de Periodistas de Madrid, Alicia ha trascendido la barrera de la observación para implicarse en la defensa activa de los derechos humanos. Su biografía es un puente inquebrantable entre la lucha local y la solidaridad internacionalista, desde las celdas israelíes, donde compartió cautiverio con Ada Colau durante la Flotilla de la Libertad, hasta su reciente experiencia en centros de detención de Libia. Su trayectoria es un testimonio vivo de coherencia, de resistencia en todos los frentes y de una lucha incansable contra la impunidad de la mala gente. Alicia, muchas gracias por acompañarnos hoy en el canal. Muchas gracias a ti. Oye, la ruptura con la neutralidad es algo de lo que creo que es importante que hablemos. A lo largo de tu trayectoria has visto cómo la prensa a menudo se pliega a los intereses de los centros de poder. ¿Tú en qué momento sentiste que la objetividad exigida era en realidad complicidad y por tanto decidiste usar tu profesión como un arma de denuncia contra eso? Creo que desde siempre, o sea, desde que llevo una cámara, creo que es el periodismo, existe un periodismo no neutral, pero sí quizá el periodismo del que se mantiene invisible, que me parece súper respetable, el periodista invisible, el que... Y luego creo, y yo soy de ellos, creo en el periodismo activista. Creo que si no crees de verdad en una causa, te va a ser muy difícil contarla. No eres neutral, pero sí que eres coherente y no mientes. O sea, que creo que el periodismo es eso, es contar una verdad. Creo que la verdad la puedes contar desde más dentro, desde el corazón, si crees en la causa, ya sea la causa palestina, pues tú dices la calle, la vivienda, los refugiados en Lesbos o en Hungría. O sea que creo que tengo que creer en lo que voy a hacer y querer contarlo, y entonces creo que lo cuentas mejor. Oye, se habla mucho en los últimos tiempos de que hay ultras que no son periodistas, sino activistas, y precisamente se pone en contraposición ser un activista de ser un periodista, pero a fin de cuentas yo creo que ser periodista es ser un activista en la lucha por la verdad, por la defensa de los derechos humanos, y por lo tanto, esa forma de plantear que los ultras que se dedican a la agitación no son periodistas porque son activistas es un error en el que mucha gente cae, ¿no? Yo creo que es una utilización, una mala, o sea, utilización de la palabra activista es para culpabilizar el activismo. Creo que una cosa es ser hooligan y otra es ser activista. El periodista, los periodistas tenemos una cosa que es un código ético que debemos cumplir. Siempre y cuando lo cumplas, eres periodista. Ellos han dejado de ser periodistas cuando están denunciados y se han admitido las denuncias por mentir, cuando acosan a la gente a la calle, en la calle, eso no es periodismo, cuando insultan, eso no es periodismo. Entonces, no han dejado de ser periodistas por ser activistas, han dejado de ser periodistas porque mienten, porque no son coherentes y porque no cumplen un código ético, que no tiene nada que ver con el activismo. Es que es muy fácil decir, ay, es que como son activistas, no, no, no. Una cosa es ser activista y otra cosa, yo creo que aquí pervertimos mucho el lenguaje, se ha pervertido la palabra activista, igual que se ha pervertido otras muchas palabras que
cuya utilización me parece es antifascista de ¡hala! Es que es pero si es que lo normal en este punto es ser antifascista, ¿sabes? O sea, entonces estamos pervirtiendo el vocabulario. Lo normal, efectivamente, ser una persona normal es ser antifascista, es ser un demócrata, pero bueno, hay quien no lo quiere entender. Oye, también hay mucha polémica en relación a las organizaciones de periodistas, en cuanto a las asociaciones de la prensa, de las que se habla mucho, se habla menos de los sindicatos de periodistas, y de alguna manera, cuando hay silencio por parte de ciertas organizaciones de la prensa, cuando agreden a un periodista, cuando a un periodista le dicen auténticas salvajadas determinados políticos, empresarios, mafiosos u otros supuestos periodistas, pues hay evidentemente preocupación en la profesión, preocupación entre la ciudadanía, que muchas veces dicen, oye, ¿y esta gente para qué está? Incluso sindicatos o asociaciones más bien y federaciones de la prensa que se dedican a criticar a políticos hablando de que han señalado a periodistas cuando esos políticos a veces lo único que hacen es contestar a periodistas que los han insultado o difamado. En todo este pifostio, yo creo que es importante diferenciar que, igual que no todos los periodistas son iguales y no todos los políticos son iguales, no todas las organizaciones de la prensa son iguales. Vamos a ver, es distinto, creo, para empezar, un sindicato vive de las cuotas de sus afiliados, ¿vale? Nosotros, la inmensa mayoría de nuestros afiliados es una cuota súper baja, o sea, es la cuota mínima, porque la inmensa mayoría, de hecho, sobre todo desde que entré yo, porque a mí me eligieron un poco por estar en la calle, porque era como una figura freelance, mm, que podía intervenir muy bien para, justo, pues, para proteger los derechos de esa gente que está en la calle, de esa gente que está más que sí trabaja, o sea, que de hecho ha cambiado la definición de periodismo, y periodismo es quien se dedica al periodismo y quien vive de él, ya seas cámara, seas, por ejemplo, las asociaciones solo te dejan si tienes el título de periodismo. Hay mucha gente con título de periodismo que no es periodista, y lo sabemos todos. Entonces, hacer este ético, esta diferencia quizá entre las asociaciones y nosotros. Y luego, tal como dices, pues nosotros sí que intentamos defender, no nos metemos en política o intentamos no entrar en política, pero siempre defendemos a los compañeros que están siendo, pues ya sea insultados, que están siendo perseguidos, que están siendo cualquier vejación que sea a un compañero. De hecho, ahora, mira, aprovecho para contaros que en octubre queremos hacer una reunión o una especie de mini congreso precisamente para ver lo que la ACOM está haciendo a nuestros compañeros. Lo queremos dejar para ahora, para octubre, la persecución que está haciendo ACOM de algunos periodistas. Entonces sí que intentamos mojarnos. Recuerda que es SACON, que mucha gente no lo sabe. Vale, la ACOM, no me sé ahora mismo, estoy un poco tonta, no me salen las siglas, no sé deciros las siglas, pero es la asociación como de los sionistas. Es una asociación de los sionistas en España, precisamente, o en Madrid, porque la M no sé si es Ujú. de Madrid o de España. Entonces, esta asociación, a cualquiera que critica el sionismo, se dedican a atacarlo y a ponerle querellas con eres, pues, antijudío. No, una cosa es ser antijudío y otra cosa es ser antisionista. O eres antisemita, los Ujú. palestinos son semitas. Entonces intentan confundir, están persiguiendo, creo además que tú, de hecho, no sé si a ti te han dicho algo o No, eres de los que de a mí ti no. me han dicho algo, pero todavía no se han A ti te hemos atrevido, no defendido, o sé, sea, sí te han a insultado, ponerme pero no querella. te han llegado Sí. a poner No, querella, no les ha dado por ahí. Bueno, ya veremos. pero sí Igual. que estamos un poco te quiero decir, sí que estamos intentando acompañar y proteger a nuestros compañeros. Esa es la diferencia La M de Acon no es de Madrid, es de maldad. Sí, bueno, sigamos. sí, también. Entonces también es eso, y luego las asociaciones se lucran, nosotros no. Entonces ahí hay una gran diferencia, un sindicato no es sin ánimo de lucro y una asociación lo tiene. Entonces, creo que eso también es una gran diferencia a la hora de poder manejarte, de poder moverte o de poder opinar. Y el sindicato de la prensa, tu sindicato de la prensa en el caso de Madrid, ¿es una vía también para luchar contra la precariedad laboral de los periodistas? Bueno, nosotros, de hecho, como sindicatos, como somos un sindicato, tenemos delegados sindicales en todas las grandes empresas. Entonces, sí, obviamente,
luchamos contra, estamos ayudando a firmar los acuerdos, los convenios, etcétera. Pertenecemos a la FES, que está también, pues colabora todos los años en mantener firme o en pelear por los convenios tanto de prensa diaria como de prensa no diaria. Entonces sí, o sea, hacemos una defensa. Pasa que el sindicato históricamente lleva 25 años, siempre se había dedicado más a este tipo de cosas, más a la empresa, a defensa de los derechos laborales más estrictamente, y desde hace unos años, pues se empezó a pensar también un poquito más en, porque cada vez hay más, pues hay más gente freelance, hay más autónomos, hay más, entonces también esa gente necesita una defensa y ahí estábamos más flojos y es lo que hemos reforzado. ¿Y cómo se puede hacer un periodismo libre teniendo, digamos, un nivel tan bajo de periodistas que están sindicados? Es es muy difícil, pero yo creo que desgraciadamente hay muy poca gente ahora mismo que quiera hacer un periodismo libre. ¿Mm? Quizás porque a ver, todos los medios pertenecen a grandes corporaciones y no podemos juzgar a la gente que decide que tiene que comer o que tiene que dar de comer a su O familia. O sea, sea, yo no me más atrevo. que no quiera, yo creo que te refieres a que hay mucha gente resignada en cuanto a que no va a poder Claro, hacer un periodismo totalmente libre. exactamente. Entonces, creo que no, ni podemos ni debemos juzgarles porque no sabemos lo que haríamos nosotros. O sea, yo me he podido permitir el lujo de ser freelance o de ir a Lesbos o de ir a tal, porque tenía una persona detrás que me respaldaba económicamente y entonces si me lo compraban bien y si no, pues también me daba igual, pero no todo el mundo se puede permitir eso y hay mucha gente que es que tiene que hacerlo para vivir, que les gustaría hacer otro periodismo, que creen en otro periodismo, pero que tal y como están las cosas ahora mismo no puede. Entonces, más que derechos laborales, yo creo que lo que tenemos que luchar es por una prensa libre, por una prensa que no pertenezca a las grandes corporaciones. Eso es lo que arreglaría las cosas. Mientras, ¿sabes?, pertenezcan a grandes corporaciones y necesites comer, pues nos tienen pillados. ¿Y tú crees que de alguna forma eso se puede regular en un país de un entorno socioeconómico como el nuestro, que haya límites a la propiedad de los medios de comunicación? Se debería regular, sí, desde el gobierno se debería regular y creo que se puede, otra cosa es que quieran, Otra cosa es que pero quieran, otra cosa es o que que se quieran atrevan. o que se atrevan. Oye, vamos a hablar un poco de la flotilla de la libertad y del encierro gravísimo que sufriste. Eh, para ti, ¿qué significó personalmente romper a nivel simbólico el cerco marítimo a Gaza? Uf, pues, a ver, te cuento, para mí eso fue como superimportante porque además venía de una cosa, nosotros a partir del 7 de octubre, quizá en noviembre, ¿vale? Desde el sindicato empezamos a subir todos los días a todos los compañeros que habían asesinado. Vosotros sabéis que todo eso lleva un nivel de investigación, de ver que es Ujú. verdad, de ver que hay cadáver. Entonces, no mataron a un compañero solo, mataron a un compañero, su familia, muchas veces son familias enormes de 25 personas, o sea, era brutal. Y estuvimos así justo hasta, o sea, llegó un momento en febrero o así del año pasado que paré, dije: "No puedo más", o sea, no, o sea, no me cabe ma o sea, no, de verdad que tenía una negrura dentro, era como no me cabe más miseria en el cuerpo, o sea, no puedo más. Y oí hablar de, la Global Martugata, que fue entonces ahí fuimos a Egipto, fue la primera vez que intentamos lle ir para romper el bloqueo, nos salió bien, luego hablé con el sindicato y le dije: "Oye, sale una flotilla, creo que debemos ir por nuestros compañeros, por los palestinos y luego porque hay algo muy importante que todos los periodistas deberíamos tener en cuenta, que es que no nos están dejando trabajar". Claro, entonces cualquier periodista que se precie tendría que estar preocupado por eso, porque no dejan entrar a la prensa internacional, porque no nos dejan informar. Entonces es un bloqueo que hay que romper. Ya no te digo que sea una cuestión humanitaria que me parece básica, pero no voy a entrar ahí, pero aun si eres periodista, tienes que luchar por ese derecho. Entonces, el estar tan cerca, es verdad que fue brutal. O sea, fue una sensación, además sí que el año, o sea, en la flotilla sí que íbamos muy convencidos de todo lo que nos podía pasar, pero muy, muy convencidos. No te quiero, a ver, no íbamos a ir en plan mártir, pero es verdad que bueno, que llegamos a decir, no sé, eh, en una cosa muy personal, mi vida, para mí mi vida es muy importante, pero si lo miras más relativamente, ¿por qué vale más nuestra vida que la de un periodista palestino? Es decir,
pues no queríamos ser mártires, pero sí íbamos preparados para lo que podía pasar. Entonces fue muy brutal el ver lo cerquita que nos quedábamos. A nosotros nos cogieron, yo creo que a 40 millas, era nada, y fue como muy emocionante y muy brutal también porque era casi y no se pudo llegar. Entonces también fue un palo muy gordo, aunque estábamos convencidos de que, en el fondo, aunque la esperanza era llegar, sabíamos que no. Es decir, en el fondo tú eres consciente de que eso no va a ocurrir, Pero ¿cómo te pero hay que sientes intentarlo. en ese momento en el que a bordo del barco te das cuenta de que la fuerza bruta de Israel está a punto de atentar contra vuestra dignidad y contra vuestra integridad física incluso? ¿En qué momento me doy cuenta? ¿Sí o no? No, que Pues, cómo te sientes en ese momento, cuando ah, ya de repente ibas preparada, ibas pensando lo que podía pasar, pero de íbamos repente muy pasa. íbamos muy preparados. También es verdad que ahí te supera un poco el que dependen de ti las demás personas del barco, ¿vale? Entonces, cualquier cosa rara que hagas tú va a repercutir en todos, que tenemos un ejemplo del Maíz Mármara, que murieron 10 Mm, personas porque alguien tiró un tenedor. O sea, es sí. así de. Entonces, ahí sí que es verdad que entras en un modo. Yo creo, además, nosotros como periodistas tenemos como más capacidad de disociación. Entonces entras en un modo disocio, de no me está pasando a mí, estoy aquí, pero lo estoy viendo desde arriba, no puedo escalar, tengo que tener tranquilidad. Entonces yo entré en ese modo y es el modo que mantuve hasta que nos liberaron. O sea, porque yo pasé por un puerto, a mí al verme el carnet de periodista, estaban, por ejemplo, cacheaban mujeres a las mujeres, a mí me cachearon hombres, me dejaron en ropa interior, me O pegaron. sea, ese carné de periodista que supuestamente nos protege, No, con él, a ti, en frente a serio. los israelíes, frente a los sionistas, te pasa justo lo contrario por Justo lo llevar el carné de contrario. periodista. Y además porque estaban como cabreados, como diciendo: "A ver, periodista, ¿por qué no contáis que nos están matando en Europa?". Y entonces yo estaba ahí como en estado de shock, que como que me entraba la risa nerviosa y entonces me pegaban más, pero es que ya no sabía Buah. ni qué hacer. Entonces es verdad que ahí sí que entré en modo disociación. También es verdad que ahí sabíamos muy bien, o sea, yo no los llegué a ver directamente en ningún momento, pero cuando llegamos sí sabíamos que estaban los abogados de Adara, al cónsul tampoco pudimos verlo, pero sabíamos que estaba. Entonces, fue distinto, ¿vale? Os daba Era muy eso fácil de. cierta tranquilidad, digamos, de que en el fondo ahí iban a estar para eh, protegeros, que no claro, ibais y solos. que teníamos Ujú. la delegación Mm. detrás, que también es importante, o sea, de la Global, toda la Global detrás, pendiente de la flotilla, toda la gente detrás, que es que se montó manifestaciones inmensas. Entonces eso, sí estábamos muy convencidos. Entonces es verdad que fue un momento duro, pero yo lo llevé bastante bien dentro de que volví normal. Pues, de hecho, hablé con un psicólogo y se reía porque decía: "Estás perfecta". Digo: "No estoy perfecta, pero es verdad que he disociado muy bien, que iba muy preparada para lo que me esperaba". Entonces, de la policía la verdad es que volví muy bien. A ti te meten en una celda, tú compartes encierro con activistas en cárceles israelíes, pero tú estás contando que tú no eres la que estaba encerrada. Era una señora a la que tú ves desde fuera como periodista, Sí, ¿no? Eso sí, es un tanto peculiar, ¿no? O sí, representa un ejercicio enorme a nivel mental para conseguir eso, ¿no? O sea, eso le pasó a otra. Yo era una sí, testigo, yo era una periodista que estaba viendo lo que le que es pasaba a esa otra. sí. A mí me suena muy hardcore que haya sido capaz de hacerlo así, de tratarlo así, ¿no? Creo que lo hacemos de modo, eh, hay un clic en nuestra cabeza. Ten en cuenta que, o sea, que a ver, yo quizás ha sido siempre, cuando estás en una manifestación grabando y están pegando. Cuando estás en Lesbos y estás viendo a la gente ahogarse. Cuando estás en Hungría y lo estás viendo morirse de hambre o en Idomeni. Entonces hay algo en ti que te dice: "Estoy detrás de una cámara, la cámara me protege, no me puede pasar nada". Es lo que nos hacen, poder estar ahí, en una estación, poder estar donde pegan. Si estás pensando: me van a pegar", no vas. Entonces yo, para mí, siempre es como un escudo, aunque esté haciendo un directo y sea el móvil, pero es como voy con un escudo. Qué mentira, porque yo tengo costillas rotas de Obvio. una porra. Pero Joder. es la sensación que te da. Entonces, yo creo que aprendemos, porque si no, no podríamos. Es decir, no puedes estar en un 28 de octubre en Lesbos viendo cómo ha habido 280 ahogados y seguir al día siguiente trabajando. Entonces, es una discusión que yo tengo mucho porque me dicen: "Es que sois como carroñeros, ¿por qué lo hacéis?". Primero, porque si no, tú no te enterarías. Y segundo, nosotros yo creo que pagamos un precio muy alto por eso también, ¿sabes? Porque yo he hecho eso, pero yo siempre tengo como una especie de deuda. Entonces, luego yo he estado yendo mucho a Lesbos solo a ayudar. Y he dejado la cámara, y he ido simplemente a sacarles del agua, a cambiarles de ropa. Entonces creo que siempre cogemos como una deuda con esa gente que intentamos pagar. Yo creo que yo y todos mis compañeros, porque todos mis compañeros estaban sacando, o sea, hacían la foto, pero sacaban
gente del agua y fotógrafos muy conocidos, ¿sabes? Que no se dedicaban a, vengo aquí y hago una foto. Entonces creo que aprendemos a disociar, o sea, o que es un, o ni siquiera aprendemos, que es algo que nuestra mente aprende a hacer automáticamente para que conservemos un poco la cordura, si no, no estaríamos. Tú cuentas que has estado en una prisión israelí con el grupo de personas que estaban contigo en la flotilla y con independencia de que tú te abstraes de esa Alicia y tú de repente te conviertes en otra Alicia que es a la vez espectadora, ¿alguno de tus compañeros percibes que siente un especial miedo y sobre todo hay algún movimiento que os haga pensar que los días que vais a estar encerrados ilegalmente pueden derivar en algo muy, muy grave o tenéis cierta tranquilidad? Pues fíjate, era un grupo muy fuerte, increíblemente era un grupo súper fuerte. Nos pusimos todas en huelga de hambre, casi todas, bueno, había gente que por salud y tal no podía. Entonces es verdad que era un grupo muy, muy fuerte. Sí que había, por ejemplo, estaba con nosotros la chica que había sido coordinadora de nuestro barco, que era palestina, que yo pensé, lo va a pasar peor. Fue un grupo muy fuerte y estábamos todas muy convencidas de que íbamos a salir. Sí que es verdad, por ejemplo, que las más débiles, pero las sacaron muy pronto, Ujú. fueron las chicas de Malasia, porque ellas Ajá. van totalmente tapadas y entonces cuando llegamos a la cárcel lo primero que hicieron, y ahí sí que había hombres, pero para todas, hombres y mujeres, quitarlas toda la ropa. Entonces, a gente que Joder. va totalmente tapada, que lleva la cabeza tapada, la chica que iba en nuestro barco solo enseñaba los ojos. Entonces, yo me acuerdo cuando salió, la pobre salía, yo no he visto a nadie tan destrozado en mi vida y de hecho dijo: "Alá no estaba aquí conmigo". O sea, que alguien te diga eso, o sea, que su Dios la ha abandonado o sea, fue muy brutal en ese sentido, pero es verdad que el gobierno presionó mucho y le sacaron muy prontito. Ellos estuvieron, yo creo, a los italianos y a los de Malasia les sacaron muy pronto, un par de días. Estáis allí en una celda, gente que estáis todos defendiendo los derechos humanos. ¿Y qué os encontráis por parte de los carceleros, de los que están allí? ¿Son gente normal que está haciendo su trabajo o es gente que se sobrepasa con vosotros, en el caso concreto de los españoles? Mm, a ver, es gente que está loca. O sea, son dementes, son puros dementes. O sea, Es los propios gente, trabajadores, fíjate, te hablo de trabajadores porque al final el que está en una cárcel es un funcionario que está trabajando, está haciendo su trabajo de control de los eres un presos, etcétera, funcionario, pero tú entiendes que hay gente que está ida de la cabeza. E eres un funcionario, eres militar, porque ellos eran ¿Mm? policías militares, no eran Sí, simples funcionarios. sí. Has pasado por una mili en la que se están matando palestinos, te quiero decir, no son pobrecitos funcionarios como aquí en España o en Europa, que dices son funcionarios de carrera. No, estos son asesinos de carrera. Entonces, por ejemplo, sí se les notaba como mucha rabia, porque sí que tenían orden de tratarnos bien, entonces sí que se les veía como si podías te empujaban, si podías te pegaban, pero y de hecho de estar ya nosotros como de cachondeo, porque había una que no pronunciaba ni un nombre bien, intentar reírnos de ella y ver cómo la tía echaba mano al arma y los compañeros ir y pararla, porque tenían orden de no tratarnos bien. Pero era, o sea, ya te digo que nosotros al final, pues no dejábamos de ser 15 mujeres que nos hicimos como muy fuertes. Y de verdad que es que ya, o sea, la primera noche es verdad que entran con perros, te entran con armas de estas que te estás viendo los circulitos rojos por el cuerpo, o sea, como en una peli. O sea, si esa primera noche nos ponen de espalda a la pared y a lo mejor piensas, pues igual nos fusilan. Pero una vez que no pasa, eso pasaba todas las noches 2 o 3 veces. Y al final ya era de risa, porque ya era como, ¿qué? Venís a contarnos. O sea, ya nos hacíamos fuertes nosotras y nos reíamos de ellos. O sea, Entonces que a eso los sí dos que días estabais inmunizadas y porque por suerte no pasó nada, porque podía haber pasado, evidentemente. no pasó nada. Ganas no les faltaban, por lo que estás contando. Claro, ganas no, y entonces por ahí, por ejemplo, como ya nos enchulamos un poco, pues ahí lo que pasa es que yo eso no lo llegué a ver, pero cuando la chica esta que se quedó más porque decían que había mordido a un policía, que no fue verdad, fue que estaban pegando a otra chica y ya como estamos todas enchuladas, esta se tiró encima a protegerla, o sea, ya pensamos como que podíamos hacerlo todo y no. ¿Sabes? Pero porque al final nos sentimos muy fuertes, o sea, al final son 15 mujeres juntas y sabes que en la celda al lado hay otras 15 y en la otra celda otras 15. A nosotros no nos tocaron, sí que es verdad que cuando nos trasladaban de repente a ver a un supuesto juez o tal, y nos cruzábamos con los chicos, sí te daba más cosa, porque sí que veías que ellos sí que les habían pegado más, pero bastante más, porque iban a lo mejor, pues, todos llenos de marcas, con la cabeza gacha. Y entonces la chica esta que tuvo problemas fue porque en una de esas veces que nos cruzamos,
Reyes se puso a cantar el Bella Ciao. Entonces empezamos a cantarlo todas y los chicos levantaron la cabeza. Y eso ya sí que les enrabió, porque de repente fue como, no, estamos fuertes, los chicos también, y vamos a cantar todos el Bella Ciao. Y eso les dio una rabia y ahí ya cogieron manía Reyes y ya sabíamos que igual algo la podía pasar y la pasó. ¿Qué le pasó? Pues que la acusaron de morder a un policía y Reyes estuvo mucho tiempo y de hecho salió bajo fianza, o creo que hubo que pagar una fianza para poder sacarla de allí, pero Reyes estuvo muchos días y se quedó sola, que eso es como mucho más duro. Y al final la Obvio. dejaron sola, la llevaron a juicio, acusada pues, de agredir a un policía, que es una cosa muy seria. Entonces, por Reyes sí que estuvimos bastante asustados, todos, hasta que la soltaron. Oye, de alguna forma, tú decías que tu carnet de periodista no te sirvió de escudo, y precisamente es lo que, para lo que nos sirve el carnet de periodista. Iba a decir muchas veces, ¿no? Nos sirve siempre de escudo para que sepan que nosotros somos informadores y tenemos unos derechos fundamentales que se tienen que respetar, sean manifestaciones, sean conflictos bélicos, etcétera. Pero para ti, en el fondo, y para la gente que estaba contigo, el escudo fue el pasaporte. Si vosotros hubierais sido palestinos, no os hubierais reído precisamente en la No, celda, os hubieran metido un obviamente, tiro posiblemente. El éramos pasaporte es lo que os protege. occidentales. Éramos occidentales, entonces eso sí te da sí nos daba como mucho de somos occidentales, no nos van porque mal que nos pese, Israel quiere pasar por un estado demócrata, o sea, él tiene que cumplir un yo qué sé, él quiere dar una imagen y tiene que cumplir con esa imagen. Entonces, vale, te quiere decir, vale, pues es que llevaban terroristas en el barco, puedo intentar bombardearlo. Eh Les hemos pegado porque se han revuelto, o sea, hay cosas que tú no puedes comprobar y que pueden también era la primera vez, es verdad, y entonces yo creo que tuvieron mucho más cuidado. En esta segunda flotilla ha sido brutal, o sea, las palizas han sido brutales, las violaciones han sido brutales, cosa que no ocurrió con la primera. Pero como ocurre y no les pasa nada, Ya. pues Se sienten, entonces, claro, se sienten absolutamente impunes. También tienen protegiéndolos a quien tienen, ¿no? claro, Al señor de Estados Unidos que bueno, que eso de que hay un genocidio como que le suena a risa. sí, a nada. Y oye, hay una primera etapa, una primera fase del genocidio del pueblo palestino en el que ellos, digamos que son capaces de tener convencidos a ciertos sectores de la clase política, económica, etcétera, de distintos países para que nos hagan ver a los ciudadanos que no, que ellos se están defendiendo simplemente de los terroristas de Hamas, que allí de asesinatos en masa nada y que todos los que han muerto eran esos, asesinos o asesinos en potencia. ¿Tú crees que el papel de figuras relevantes, ¿no? Figuras públicas relevantes, políticos, periodistas, gente del mundo de la cultura, ha tenido un peso importante a la hora de romper esa idea, sobre todo que esas figuras se hayan posicionado públicamente y luego que hayan participado en actos como los de las flotillas? ¿Crees que eso ha tenido un valor trascendental? Creo que sí. O sea, creo que de hecho no ha sido romper, sino aclarar. O sea, vamos a Ujú. a a a diferenciar. Nosotros no había que romper, es decir, no había que darle la vuelta a nada, simplemente había que, lo de siempre, contar la verdad. O sea, tú estás contando un 7 de octubre como un acto terrorista que sí, que probablemente lo sea, pero tienes que basar, que para mí no, pero que habrá mucha gente que lo vea como tal. Pero tienes que ver de dónde ha salido ese acto terrorista. De un pueblo que lleva 75 años, o sea, que es autodefensa, que se podían haber autodefendido de otra manera. Pues no lo sé, pero no seré yo quien juzgue ni le diga a un pueblo cómo tiene que autodefenderse. Entonces, explicando un poco eso, ¿sabes? Porque hay mucha gente, de hecho, que cuando vieron el documental de No One Land, de ¡hala! Es que fíjate cómo está. Ya, es que no lo. A ver, que es que llevan así 75 años, ¿sabes? Que llevan 75 años que van los colonos y les queman sus casas, llevan 75 años que la gente que está en la diáspora no puede volver a ver a sus familias, ni a ver a su tierra, ni a nada. Llevan 75 años que si les da la gana te cogen a un crío de 14 años y te lo encarcelan sin ningún motivo, le torturan y le soltarán o no le soltarán. Entonces, ellos viven con eso. Entonces, que en un momento decidan cometer un acto terrorista, pues hombre, no me alegro en ningún caso me alegraré nunca de los muertos de nadie, pero tampoco voy a juzgar la forma que tiene de defenderse. Yo, si se meten en mi casa, pegan a mis hijos, no me dejan entrar a defenderles, pues bueno, a lo mejor si lo pillo por ahí, amigo. Oye, Entonces tenemos que ponernos todos y creo que había que contar comentabas eso y se ha contado muy bien.
Comentabas, Alicia, una cosa que me parece interesante, en referencia a un documental, al No Other Land del año 2024, que es un documental aclamado, pero no tan conocido como muchos podemos pensar o como a muchos nos gustaría, ¿no? ¿Tú crees que desarrollar trabajos de información periodística, documentales, o desarrollar trabajos incluso de ficción cinematográfica, pero que se basen en hechos reales, es decir, películas, que de una vez haya grandes películas, series, donde se cuente lo que está pasando, lo que ha pasado con el pueblo palestino, sería importante para llegar mucho más a las masas, para llegar de una forma mucho más fácil a la gente, que no se va a dedicar precisamente a leer sus libros? Sí, y no se va a dedicar a leer su libro y luego lo que pensaba era eso, que no estamos preparados para asimilar grandes números de muertos. Entonces, si nos ponen una persona en concreto, entonces está la película esta de La voz de Jin, que yo vi esos vídeos cuando ocurrió en realidad, y esos vídeos los vi, porque los podías ver en YouTube, o sea, podías ver los vídeos O sea, reales. la gente se sensibiliza más cuando no estamos hablando de 100.000, 10.000 asesinados, sino de una Y nos vi persona. Y una en este nena, caso, una niña de 6 años, como era el claro. caso de Y, Hind y en por esa ejemplo, peli que cuentan, ese documental. esos vídeos reales ya los habías visto y sin Sí. embargo en la película quería morirme, porque está súper bien hecha, está muy bien tratada y te pone, o sea, y es que pasas casi 2 horas viviendo una angustia de algo que además todos sabíamos el final. Entonces, esa película ha tenido muchísima repercusión, ha tenido premios y de repente era todo el mundo en internet de: "Ay, pero es que esa niña es esa niña y miles de niños". Entonces, a lo mejor eres consciente de como Lesbos con Elián, ¿sabes? A ver, el Mediterráneo es un cementerio que lo flipas y de repente todos nos dimos cuenta cuando vemos un niñito boca abajo. Entonces es que yo creo que somos más capaces de centrarnos en algo concreto que en las enormes cifras. Entonces creo que es muy importante los documentales, los artículos bien escritos, las películas. Es muy importante para concienciar a la gente. Pero también dice mucho de alguna forma de nosotros como seres humanos, ¿no? El que no seamos capaces de digerir el que si han asesinado a 50.000 personas, eso es extraordinariamente grave, lo veamos como cifras que de gente que está lejos, a la que no conocemos, y de repente, cuando nos hacen que conozcamos a una sola persona, porque una actriz, La voz de Jim no es un documental, es una película de ficción, entre comillas, pero es una película basada en hechos reales, vemos a una persona en concreto, que es una actriz, y nos cuentan lo que pasó, y de repente nos escandalizamos, se nos pone la piel de gallina y es un solo caso, uno de decenas de miles. Yo creo que eso también dice mucho de nosotros, ¿no? De cómo estamos preparados para recibir la información o de quizás de la cantidad de información que recibimos, que en el fondo nos resbala, ¿no? Estamos bombardeados de información y yo creo que nos pasa un poco como que es un ejemplo que te pone mucha gente, yo creo que es muy real, como a la rana que la meten en el agua templadita. Entonces, Poco como más, poco estamos, más, poco más, las claro, chicharras y no se da cuenta. y nos pasa eso, estamos tan acostumbrados a la barbarie, sí, que ya nada, es como que nada nos afecta. Entonces, yo creo que eso dice mucho de que a lo mejor lo que merecemos es la extinción, porque es que hemos perdido totalmente a la humanidad. Entonces, una raza que ha perdido a la humanidad, ¿hacia dónde va? Te quiero decir, es que no vamos hacia ningún sitio, hemos perdido totalmente la humanidad. Y eso ahí porque nos toca, de repente es una niña de 6 años, no sé qué, nos toca más directamente. Pero, a ver, eso ya estaba. Y si te pones y por un poquito que mires en internet, vamos, la de críos y la de que ves es brutal. Entonces, si no, eso no te toca, Es pero que ya estás muerto por dentro. estás muerto, pero ya no te digo ni los críos. Yo, o sea, me llama muchísimo la atención eso de que otros periodistas no estén luchando por esos compañeros que están matando por hacer lo mismo que haces tú, que es salir con una cámara a la calle. Como los médicos, ¿sabes? Cómo no estamos todos los profesionales en la calle como locos porque están matando a nuestros compañeros, ya sean médicos, ya sea ayuda humanitaria, ya sean periodistas. Señores, Bueno, y todavía peor, Alicia, es que haya supuestos periodistas que se dedican a blanquear lo que está haciendo Israel a sabiendas de que están asesinando compañeros de profesión, más allá de civiles, hombres, mujeres, niños, que haya periodistas que, bueno, que se autoproclaman periodistas y que los medios los contratan y los llaman como periodistas, pero que al final, pues eso, no tienen la más mínima empatía con lo que está ocurriendo y al contrario, están haciendo caja con la sangre blanqueándola.
Claro, pero es que se nos olvida además que es que Israel es un actor muy poderoso e invierte muchísimo dinero y en España, no sé si, vamos, tiene que estar metido dentro de las grandes corporaciones, pero hasta el cuello. Entonces, al final, estar, ¿sabes? ¿Qué vas a Pero defender? por mucho dinero con el que pueda comprar Israel y sus tentáculos a medios o a periodistas, qué baratos se venden algunos por blanquear el asesinato en masa de decenas de miles de personas, ¿no? Sí, se venden muy baratos, pero se venden periodistas, se venden corporaciones, se venden políticos. Es decir, no son solo los periodistas, se está vendiendo todo el mundo muy barato. También es verdad que tienen Israel, aparte de económicamente, tiene otro tipo de poder, tiene una cantidad de información que flipas. Hay un Epstein por ahí que no sabemos quién está y quién no está. Te quiero decir que tienen muchas piezas para dominar el tablero y Para todos tener tenemos mucho que esconder. para tener alguno agarrado por ahí, alguno de Claro, los que los apoya, sí, sí. claro, Oye, entonces te quiero decir, vamos a pegar un salto, Alicia, de Israel, Gaza, el genocidio del pueblo palestino, pero vamos a pegar un salto a Libia, porque tú sabes mucho de Libia, tú has padecido mucho en, en Libia. En mayo del año 2026 hay un convoy que se llama Global Sumullam, la rama terrestre de la terrestre. misma organización que gestiona la flotilla para ir a Gaza. Y allí tú viajas y sois interceptados por la milicia de Haftar en Sirte. A diferencia de lo que pasa en Israel, donde hay un marco, aunque opresivo, de Estado de Derecho, en Libia os enfrentasteis a absolutamente la ley del más fuerte, la insalubridad y el aislamiento total. Allí, en ese agujero negro que representa lo que era Libia, la frontera del horror, ¿en qué segundo preciso, al ser detenidas por las milicias de Haftar, tú comprendes que había salido del mapa de las leyes internacionales, que ya no tenías la protección de tu pasaporte, sino que entras en un eso, auténtico agujero negro donde vuestras vidas no tienen garantía? Nos costó, nos costó bastante. Te quiero decir, cuando de hecho, a nosotros nos detuvieron, entre una Libia y la otra hay un checkpoint cuando sales de Libia y otro para entrar en Libia del Este, pero hay una zona que se llama de no weapon o la 55, que son 5 kilómetros, ¿vale? Que se supone que son 5 kilómetros neutrales, donde Ujú. no va a haber ningún ejército ni nada. Nosotros nos detuvieron ahí. O sea, nosotros ni siquiera llegamos al checkpoint, ni muchísimo menos a entrar en la otra Libia. O sea, estábamos en la zona no weapon directamente cuando nos empezaron a rodear un montón de. O sea, empezamos a ver francotiradores, ya para empezar. Eso ya, ya nos mosqueó, pero nos empezaron a rodear coches, nos bajaron la punta de pistola, nos metieron en unos vehículos y ahí todavía yo lo comparaba un poco todavía a la flotilla. De bueno, vale, pues me han detenido. De hecho, había una de las chicas cuando nos estaban apuntando con los rifles y tal, y decía: "No, no les miréis", de yo: "Sí, o sea, no voy a agachar o sea, encima no voy a agachar la cabeza". ¿Vale? Entonces era como: "No, voy a seguir con mi cabeza alta, si me detienen, me detienen". Y ya nos empezamos a dar cuenta, primero, porque nos llevaron a un sitio en Sirte, que lo primero que hicieron fue separarnos y sacarnos sangre. Y ahí ya era como: "¿What?". Sacaros ¿Sabes? sangre. Sí. A todo esto, justo antes de salir, tanto venía con nosotros Daniel Lobato, que es un especialista en el mundo árabe, tú lo conoces a Dani, y los turcos ya empezaron a decir como que no les parecía muy buena idea ir, que no, pero la organización de la Sumut, no de la Global, aquí uno de los fallos es que han estado muy desconectadas la Sumut y la Global, que es algo que a nosotros nos ha cabreado mucho, porque nosotros íbamos porque confiábamos en la Global, pero estaba todo como muy inconexo, aunque sean parte de la misma organización. Eso lo organizaba el Magreb y estaba totalmente inconexo. Entonces, pero ellos no, que esto es súper seguro, estamos negociando, no sé qué, no, nada de nada, ni había abogados, ni nada. O sea, estaba totalmente hecho un desastre. Entonces ya cuando y ahí los turcos ya empezaron a decir: "Ojo, cuidado, que ya ha avisado Haftar que está cabreado". Haftar es famoso, pues, por tráfico humano, tráfico de órganos, o sea, es un señor de la guerra que Tráfico le de da igual. órganos. Y, Sí. vamos a recuperar lo de la sangre. ¿Para qué te Y sacan ahí, sangre? claro, ahí voy ahí, entonces ahí ya nos empezamos a acojonar, porque si no, pues, nos matan y venden los órganos, o algo así. Y lo de sacarte sangre era para tenerte ya clasificada de cara a la venta de tus órganos. O sea, eso es lo primero que se te Claro, pasaría por la cabeza, ¿no? tal cual, tal ¡Guau! cual. Ahí nos tuvieron 2 días.
y parecía, o sea, de hecho es que como son milicias, cada una va un poco a lo que a ellos les da la gana. Entonces, la milicia que nos cogió a nosotros, en 2 días nos dijo que nos llevaban a Sirte, de Sirte volábamos a Bengasi y de Bengasi nos mandaban a casa. Pues nos llevan al aeropuerto, en el aeropuerto aparece un coronel de esta milicia, nos pide disculpas, nos dice que ha habido un error, que nos van a mandar a Bengasi y de ahí ya nos deportan. Nos suben a un avión y en el avión sale el coronel, el capitán o el comandante del avión y nos dice que a Bengasi no, o sea, que no vamos a ir a Trípoli, sino que nos llevan a Bengasi. Ahí ya empezamos a flipar, o sea, ya ahí empezó todo como, esto ya es chocante. Llegamos a Bengasi de noche, fíjate lo que es el cerebro, que nos meten en unos coches y todos diciendo: "Bueno, habrá otro aeropuerto, es que nos van a llevar a otro sitio". Sí, sí. Y de repente el chico argentino que venía con nosotros en el coche se da cuenta de que el coche de atrás lleva las luces apagadas y que el nuestro también, de noche. Ahí ya, a mí ya me empezó a entrar un poco como de, me estoy empezando a poner muy nerviosa. Y nos llevan a un centro inmenso, o sea que, pero gigantesco, pero sin ninguna luz, sin ningún cartel, sin nada. Estamos un montón dentro de ese centro en coche para que os hagáis ya la idea de lo tremendamente grande que era. Hasta que llegamos a una especie de módulo, hay un coronel esperándonos y según bajamos nos dijo: "Esto es un agujero negro de los servicios secretos y aquí no existen los derechos humanos". Wow, Guau. Nos metieron en unas celdas de uno por uno. Yo de esa uno por noche uno. esa noche pero nada, o sea, que no podías casi ni sentarte. Horrible, yo no sé, o sea, yo ahí yo ya, o sea, de ahí no tengo, o sea, llegó un momento en que entré en shock, entonces no te puedo decir que tuviera ningún recuerdo, porque sí que estaba oyendo cómo torturaban gente y a perros ladrar, que yo no sabía si es que se estaban comiendo a la gente, o sea, no sabíamos nada, pero no sabía si eran mis compañeros o no eran mis compañeros, porque estábamos, todos en estado de shock hasta la mañana siguiente, pero ya muy entrada la mañana, que ya, alguien, no me acuerdo quién fue, dijo: "Soy Nico, por ejemplo, y estoy bien", y ya empezamos todos a decir: estoy bien", y ya ahí respiramos un poco. Después de En una ese noche momento entera de tortura psicológica, que a de fin de tortura cuentas es lo que psicológica, pasasteis. de tortura. Ahí estuvimos 2 días, igual entraban, nos decían que no nos podían decir nada, nos tiraban la comida, estábamos en huelga de hambre, nadie nos decía nada de: "¿Pero por qué estamos aquí?". O sea, cuando entraban y decían: "¿Pero comer?". Y decían: "No, no, vamos a comer". Decirnos por qué estamos aquí. Ah, esto es un agujero, lo único era: "Esto es un agujero negro y aquí estáis desaparecidos". Eso era lo único que nos decían. De ahí en huelga de hambre había una chica que estaba, la chica polaca tenía azúcar, le dio como una especie de chungo. Entonces yo creo que ahí se asustaron un poco y nos cambiaron de módulo y ya nos pusieron juntas las chicas de 3 en 3 y los 4 chicos juntos. Todavía ahí seguíamos en huelga de hambre, ya vino el jefe del módulo con un traductor y nos explicó que a ver, que intentáramos ser razonables y tal, que espera, ¿qué nos dijo? Ah, bueno, que era la fiesta del Cordero, que entonces no se podía hacer nada, que luego iba a ser jueves y los viernes allí es como si fuera domingo, entonces que íbamos a pasar 3 o 4 días en esas circunstancias, pero que luego intentarían ya, empezáramos a ponerse en contacto con nuestros cónsules y tal, ¿vale? Nosotros ahí, bueno, ese día dijimos que no, que queríamos saber por qué estábamos ahí, pero como nos habían puesto ya en celdas de 3, ese día sí que comimos un poco. Nos decían: "No os preocupéis que esta tarde las cosas ocurren, los milagros ocurren, esta tarde vais a tener noticias". Pasaba la tarde y nada. Intentábamos hacer ruido o dar golpes en las puertas o tal, y venían y: "Ojo que os pasamos a las celdas de castigo". O sea, Dios. fue eso constante. Volvimos a empezar otra huelga de hambre y ya a los 9 días es cuando, apareció el cónsul italiano, que es el que tiene, es la única, Túnez y Italia son los únicos que tienen embajada en Bengasi. Entonces Ujú. ya vio, a los italianos y al día siguiente apareció el cónsul español, que se puso a llorar porque esos días estuvimos desaparecidos. O sea, ni ellos sabían si estábamos vivos, si estábamos muertos y nada. O sea, tardaron 10 días en encontrarnos. El pobre cónsul a mí me dijo: "No sabe, o sea, es que nos hemos matado por encontraros porque estabais desaparecidos totalmente". O sea, el sitio ese es un black hole y nadie sabe ni dónde está localizado, nada.
¿Y cómo no te preparas porque no te lo esperas, pero mentalmente, cómo eres capaz de soportar, en qué estás pensando esos días que estás encerrada tú sola sin ninguna compañía y con la sospecha de que pueden estar asesinando a tus compañeros? ¿Cómo te fortaleces a nivel mental para no volverte loca y para no caer en una absoluta desesperación? Porque antes hablabas de que te abstraías, de que tú eras otra Alicia, que te veías a ti misma desde fuera como si El fueras mie una periodista, pero aquí ¿qué haces? no, el miedo no del miedo no te puedes abstraer. O sea, yo estaba aterrorizada, te quiero decir, o sea, pasé, los 2 días en el Zulo ese que no te puedo o sea, es que no tengo apenas recuerdos, porque es que estaba tan aterrorizada que yo creo que estuve en estado de shock las 48 horas. No te sé decir más, o sea, estaba absolutamente en estado de shock. O sea, no recuerdo, o sea, sí recuerdo lo de la huelga de hambre, porque luego lo hemos hablado, es decir, yo sé que yo no comía, pero luego sí que nos enteramos que hubo una persona que comió, Oye, pero porque se espérate, le la huelga de escapó. hambre, a mí eso me ha llamado la atención, Alicia, porque estáis con la noción, por esos gritos, esos perros ladrando que no tienes claro si lo que están es despedazando a gente, eh, partiendo de la idea de que allí os pueden asesinar, al menos es lo que tenéis en mente como posibilidad para nada descartable, porque os están diciendo esto es un agujero negro, al margen totalmente de los derechos humanos, estáis aislados, nadie sabe que estáis aquí. ¿Os planteáis una huelga de hambre como mecanismo de protesta porque pensáis que eso va a funcionar? ¿Por qué? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Yo no pensé en ningún momento. A nosotros el chico venía un chico que era tunecino, que es el que nos hacía de traductor, y fue el que lo dijo. Y a mí es que ya me daba Mm, igual comer, que dejar de ya, comer, ya, como si lo que o sea, ¿qué más o sea, y te puedo decir que es que estaba en estado de shock y yo no pensé en ningún momento. Esa primera huelga de hambre yo creo que la hicimos por desesperación, por porque ya no hacer algo. sabíamos qué hacer. Mm, mm, Y porque mm. tampoco, o sea, era un poco como al principio en Israel, de es que tampoco sé qué me están dando de comer, ni qué han echado en la comida. O sea, es un poco como entre la autodefensa, estado de shock. O sea, fue todo un poco. La segunda sí que ya fue consciente, pero porque ya nos habían pasado a las celdas de que estábamos 3 y 4. Ahí ya empezamos a pensar que a lo mejor había alguna forma de hacer presión, además que era lo único que teníamos, de tío, mátanos o dinos qué estamos haciendo, pero no nos podéis tener así eternamente. ¿Sabes? ¿Que estamos alargando? ¿El que nos vais a matar pasado mañana? No sé, Claro, ¿sabes? claro, Que era, o sea, al final, y juegan mucho con la psicología, con, no, ahora no, pero en 2 horas a lo mejor os vais. No, uy, en 2 horas no, pero a lo mejor, y eso te da, o sea, de verdad que no parece tortura, pero lo es. Porque te claro que crea es un tortura. estado Claro, claro, un estado de ansiedad, de malestar, de entonces la segunda huelga ya fue por, mira, si acabo en coma en un puto hospital, que me den, ¿sabes? Que me lleven, pero al menos ahí se enterarán los cónsules de dónde estoy, ¿sabes? Si salimos o podré ver a alguien, o alguien se dará cuenta de que hay un occidental, o sea, lo que pensábamos era eso, de a ver si caemos alguno enfermo, y al menos en un traslado, en un hospital o algo, si nos están buscando, que se sepa dónde estamos, era la única opción que veíamos. pero os estaban buscando realmente, ¿sabía el Ministerio de Exteriores español sabía que estabais desaparecidos? Sí. ¿Y cómo crees que ha sido el papel del ministerio? Es decir, ¿se lo han trabajado bien? ¿Ha habido deficiencias? ¿Qué perspectiva tienes en el caso concreto de Libia? Mira, en el caso concreto de Libia, el cónsul se mató. O sea, no, de hecho, el pobre, estuvo 10 días. Yo sí, las españolas hemos yo, la española, que era la única, ha sido la que más veces ha visto a su cónsul, se mató. Él no salió, de hecho, hay una embajada en Trípoli, Sí. pero ellos en realidad viven en Túnez. Entonces van a la embajada a trabajar y tal durante 2 3 días, pero luego vuelven a Túnez. Bueno, él no se movió de Trípoli en 10 días. Él se puso enfermo en Trípoli porque estuvo yendo a todas partes, moviéndose todo. Estuvieron sin parar y entonces al final se puso enfermo y tuvo que venir el segundo de la embajada, o sea, justo el que está por debajo del embajador, y la idea era ya turnarse. O sea, estarse turnando uno y otro, pero a mí lo que me prometieron es que no se iban a mover de Trípoli hasta que yo saliera y no se movieron. Entonces, para mí eso me parece que tiene un valor muy importante. Por ejemplo, fue el único que nos trajo el primero, luego ya vinieron los demás, pero fue el primero que trajo libros. O sea, tú sabes lo que te da cuando estás 24 horas sin poder hacer nada, el poder evadirte, el leer algo. O sea, sí que hicieron mucho y de hecho, yo a mi hijo que estuvo con el ministro de Exteriores, o sea, nosotros somos conscientes de que al final ha sido un secuestro.
a cambio de, y que España ha dado mucho. Oye, y en el caso de Israel, ¿también tienes la misma percepción del trabajo del Ministerio de Exteriores para vuestra liberación? Es que yo en Israel no, a ver, yo lo poco que vi al cónsul en Israel fue, nos llevaban a ver el cónsul en el momento ese que te dije que empezamos a cantar el Bella Ciao. Sí, Entonces, ahí había como una especie de jaulas metálicas que era donde nos metían. Entonces, ahí, cuando nos llevaban hacia allí, ahí estaba el cónsul con otras 2 personas. Entonces, nos meten en la jaula y aparece de repente todo el ejército, pero con perros, con tal, nos empiezan a apuntar. Ahí el cónsul salió por patas con nosotros 2, pero que le faltaba, y era que no nos dejaban verle porque nos habíamos portado mal, porque habíamos cantado, pero que el cónsul no se impuso y dijo: "Yo estoy aquí, voy a hablar con ellas". No, no, ya, o sea, estáis apuntando con armas a un puto cónsul español. claro, Y claro, tragó, y tragó, ya. ¿sabes? Yo ahí flipé, tampoco sé, que a lo mejor también es algo de decir: Vamos a tragar", o sea, que es lo que yo vi en ese momento y lo que yo viví, que a lo mejor también tiene una esta diplomática de vamos a tragar aquí y tiramos por ahí. Como eso lo desconozco, Hombre, no pero lo desde sé. luego apuntar con una escopeta a un cónsul no está muy relacionado con el papel que juegan las diplomacias Claro, de los países claro. para liberar o no a presos. A O sea, nosotros nos pareció brutal, pero brutal. O sea, nos quedamos todas como, mm, y además como nosotros ya es verdad que ya estábamos acostumbradas a que nos apuntaran, pues era como, bueno, tampoco ha sido para tanto, chicos. O sea, vienen perros y te apuntan, pero es que a nosotros eso nos lo hacían 4 o 5 veces diarias. ya, ya. Entonces ya formaba parte de nuestra rutina, de ya vienen los tíos con los perros y ya tengo un circulito en el cuello, o vale. Pero era ya parte como de, se convierte en rutina. Lo más raro, por ejemplo, de Libia es que ya hubo un momento en que sí empezaron las negociaciones, al final es un secuestro, quieren dinero. Para alargar más, nos acusan de algo que era como de estar en un sitio ilegal, sin permiso, que se supone que es la zona no weapon, que necesitas un permiso especial, que es mentira, pero bueno, según ellos necesitábamos un permiso especial para estar en la zona no weapon, que esos son 2 años de cárcel. Y el fiscal pidió un mes más, en principio, para investigarnos. Entonces se lo concedieron. Y en ese momento creí que me moría, dije: "Un mes más aquí, Aquí. nos queremos morir". Pero como sí es verdad que tenían orden de tratarnos bien, era como muy surrealista, porque si ellos en las redes de algún familiar o de por parte de la Global o por parte tal, veían que se criticaba a Libia, nos amenazaban con volvernos a meter en las celdas de castigo. Y a todo esto nosotros estábamos en un módulo donde nos dejaban las puertas abiertas, podíamos salir a un pequeño patio, etcétera. Estábamos como cómodos, entre comillas, pero estamos oyendo cómo torturaban a la gente en otro módulo. Entonces yo contándoselo esto al cónsul, me dijo: "Sí, es que estáis, o sea, tenéis haciendo de canguro a a torturadores. Es un sitio donde se tortura, o sea, y la gente va a ser torturada. Pero vosotros sois Dios. los primeros occidentales que hay, con vosotros quieren hacer negocio, y mientras os portéis bien y sigamos negociando, a vosotros no os van a hacer nada". Pero es totalmente distópico, ¿sabes? Porque estás como con tíos que están intentando portarse bien, pero que te tienen secuestrada, pero que sabes que si no te porta que si no haces lo que ellos quieres, te van a torturar. Entonces, es una situación en que intentas hemos pasado un mes como haciendo un engaño de vida normal, cuando por las noches llorabas, ¿sabes? Se te caían a los pies y nos poníamos las 3 a llorar, o las 3 que estábamos en la celda, o lloraba una y las otras intentábamos consolarla, porque es que coño, estamos intentando vivir normal, y esto no es normal. ¿Cuántos días en total estáis encerradas? En la cárcel, o sea, desde que nos cogen hasta que nos sueltan, 30 días. Y 30 eso, días. eso, eso deja huella, ese nivel de terror. ¿Cómo eres capaz de Deja volver a la normalidad después de A que has ver, no mirado duermo, no, no, sigues en esa situación? sigo, por ejemplo, hay cosas. Por ejemplo, hay ruidos que no soporto y es, que estoy además que si vas a mi cuarto es como tengo como 14 enchufes de estos de los mosquitos, duermo con la pulsera de porque ahí eran constantes, el bzz de entonces ese ruido, la primera noche que dormí aquí, que no tenía eso, toda la parafernalia puesta, y oí uno, me entró un ataque de angustia de entonces como que no lo soporto. Entonces tengo 8000 enchufes para antimosquitos, no sé qué, porque como oiga a uno me entra me entra una angustia que me muero.
algún olor, por ejemplo, ya al final nos dejaban como unas vaguitas de incienso, se supone que antimosquitos, pero es que nos comían, porque además dormíamos como en esterillas en el suelo. Entonces eran los mosquitos, las cucarachas, que son jurásicas en ese sitio, o sea, pero jurásicas y otras vuelan. Entonces era como, entonces ya llegaba y decía, o sea, estábamos como despiertas hasta que ya caías como semi-inconsciente, o sea, es que no puedo estar en vela pensando si se me va a subir una cucaracha, si me va a comer un mosquito, no me acuerdo que como a 40 grados o 45 grados de noche, dormíamos totalmente tapadas con una sábana para que no nos picaran, porque teníamos picaduras por todas partes. Entonces, el sonido de los mosquitos es algo como que no soporto, algún olor, si es incienso y tal, también me da como taquicardia. O sea, sí que tengo y de repente, pues eso, por ejemplo, hoy, pues, y yo el otro día estuve con el psicólogo y le decía: "Joder, estoy fenomenal, yo creo que ya estoy bien, he dormido 2 días". Bueno, pues ayer me dijo lo que os he dicho antes, que la semana que viene tengo lo del protocolo Estambul y ya había intentado empezar con normalidad, pues esta mañana antes de ir a la oficina me he ido al ¿Qué? gimnasio y Cuenta eso, ¿qué es el protocolo de Estambul? pues a ver, el protocolo Estambul es, algo que salió en la ONU como para que tú puedas denunciar, las torturas o ataques contra los derechos humanos, etcétera. Es un protocolo que te hace revivir todo minuto a minuto y tiene que ser lo más exacto posible. Entonces, nosotros tendemos a bloquear cosas. O sea, porque ya te digo, por ejemplo, de esas primeras noches apenas tengo recuerdos, que seguro que los tengo, pero no soy capaz de. Entonces, ese protocolo hace que salga todo eso. Entonces ya me avisó el otro día, ayer, me ha avisado el psicólogo de va a ser durísimo. Entonces, por ejemplo, esta mañana ya, solo de pensarlo, y no era consciente, pero esta mañana me he ido al gimnasio, estaba tan normal y de repente me ha dado un ataque de ansiedad que me he puesto a llorar, que me he tenido que ir del gimnasio. Porque era como, porque al final, esta vez no he disociado, pero creo que he bloqueado la mitad de las cosas. Entonces estoy normal mientras no pienso en ello. Es como he bloqueado casi todo, entonces es como ya está, lo bloqueo, no me ha pasado. Pero en Pero cuanto, tienes que recordarlo, tienes que revivirlo en tu mente para poderlo contar, precisamente, para poderlo contar en entrevistas como esta y para contarlo en el foro donde y para corresponde poderlo denunciar. superar, o sea, tengo una hija que Claro. es psicóloga además, y me dice: "No es sano, o sea, lo que haces no es sano, no es nada". O sea, tú no puedes, ¿sabes? Porque eso es verdad que la disociación es más inconsciente, es algo que hemos aprendido a hacer y no la controlas, pero el bloquear sí es controlado. Pero Entonces, al acabas final, de volver, Alicia, vamos a poner fecha. Hoy estamos a 16 de no julio, hace que es ni un cuando mes, estamos yo volví haciendo el la entrevista. 24, O sea, no hace ni un mes. no hace ni un mes. Entonces, es verdad que sí que he bloqueado muchas cosas, pero eso es un trabajo muy consciente, ¿sabes? Y sé que al final es como, de hecho, lo del protocolo no es obligatorio, pero creo que me lo he planteado, o sea, he dado muchas vueltas antes de decir que sí que lo iba a hacer, pero creo que es que si hago lo que estoy haciendo ahora no voy a cerrar la herida. O sea, simplemente estoy escondiendo algo, pero no he sido capaz todavía de enfrentarme a ese miedo. O sea, te lo cuento a ti y ahora me está empezando a entrar un poco de angustia, porque no he Claro, sido capaz, o sea, el claro, miedo no sé cómo enfrentarlo, claro. Oye, no sé tú cómo ahora, enfrentar el miedo. tú ahora sientes, después de lo que has vivido, que tienes, pues no sé, una responsabilidad mayor para contar lo que ocurre en esos rincones del mundo que hay poderes que prefieren que permanezcan en silencio, esas cosas que pasan. Creo que, a ver, pienso que esa responsabilidad la tengo, también pienso que la he cumplido, que lo estoy contando, que por muy duro que sea, estoy intentando daros todas las entrevistas que pueda y de verdad que lo paso mal. Creo que quizá la responsabilidad más grande ahora y que a lo que más vueltas le he dado es cómo podemos luchar contra esto. No sé si este es el camino, honestamente, porque al final, pues con lo que ha pasado en la flotilla, con lo que nos ha pasado a nosotros, estamos buscando un mártir. O sea, hace falta un puto mártir occidental para que hagamos caso, para que nos demos cuenta de Palestina. ¿Ese es el camino? Es que no lo sé. O el camino es luchar contra el sionismo y a lo mejor lo que hay que hacer es forzar aquí a que se rompan las relaciones con Israel. Es decir, porque es que ya luchar por Palestina está muy bien, pero es que no nos olvidemos que ahora están en Líbano, que ya no es solo Palestina. Entonces, si nos centramos en una cosa, yo creo que al final, de hecho, este año la flotilla pasa bastante desapercibida. Y las consecuencias para la gente han sido brutales. El convoy ya ni te digo. O sea, eso ha sido como
como bueno, porque ya era, bueno, ayuda secuestrada española, vale, pero ha pasado totalmente desapercibido. Entonces, es verdad, está sirviendo de algo el sacrificio tan grande, o sea, que está haciendo tantísima gente, porque la primera flotilla fue muy brutal, pero yo creo que era porque eran activistas haciendo, o sea, no eran ni siquiera activistas, era gente normal haciendo lo que los gobiernos no hacen, y toda esa gente tenía familias, de hecho, yo en el barco iba con Alejandra, la chica esta que está en el Despierta Sí, sí. de sí, Alejandra Martínez entonces Velasco de Canal Red. sí, con Estuvimos Ale, hablando pues hace poco con ella. íbamos juntas en el barco y me acuerdo que decía: "Joder, pues mi madre, que siempre ha sido como más ha votado un poco más así, de repente, teniéndome a mí aquí, se ha vuelto súper va a manifestaciones, va a algo, o sea, una mujer que nunca se había mojado, pero eso pasaba en muchísimas familias que nunca habían sido activistas, que de repente vecinos, amigos, conocidos, pues de repente se concienciaron porque decían: "Joder, si es que es nuestra vecina, que no es una activista, que no es retaza", ¿sabes? Que no es una activista súper tal, sino que es una mujer normal y corriente, una chica normal y corriente, que está harta de que los gobiernos no hagan nada y ha decidido poner su vida en riesgo. Eso conciencia mucho a la gente. Pero, sin embargo, esta vez ya es como repetido, entonces ya ha concienciado menos. Entonces creo que entre todos, pues, tenemos que buscar otras vías que no pongan a la gente en riesgo, porque yo de verdad que es que esta vez, ha sido desde pensar y ya no es por mí, porque yo lo he pasado muy mal, pero, por ejemplo, ahora lo que peor lo estoy pasando es, a ver, yo he vuelto y mis hijos estaban enfadados, el mayor sobre todo estaba muy enfadado, porque él, pues, ha intentado evitar a sus hermanas la parte más gorda, ahora ves, y se lo ha comido él, pero es Oye, que le ha estado yo me imagino que la pregunta que él te hará o que te hará gente de tu entorno es, ¿ha merecido la pena? por Palestina sí, lo que les he hecho pasar a mis hijos no. O sea, mi hijo ha estado 10 días pensando que su madre estaba muerta, porque estaba desaparecido, y entonces es verdad que cuando volví me dijo: "¿Te das cuenta que en 8 meses te he tenido que sacar 2 putas veces de una cárcel? O sea, que tú te vas y eliges a los palestinos por encima nuestro, que te da igual lo que dejas aquí, lo que tenemos que hacer". Entonces, eso es muy duro que te lo digan, ¿eh? Y tanto. O sea, que te lo digan tus hijos, al final, para mí eso ha sido un palazo de al principio me enfadaba y ahora les entiendo. Entonces, creo que sí que ha merecido la pena si hemos podido poner un poquito o sea, creo que ha merecido la pena el enseñar que la frontera palestina, Israel la tiene a 1000 kilómetros por mar, o sea, 1000 millas marítimas y a 2000 kilómetros de distancia, porque al final Libia es Israel. Libia aprovecha para sacar dinero porque, ole, qué guay, porque encima son occidentales, pero o sea, ¿quién controla Libia? La controla Israel. ¿Quién está metiendo dinero en Bengasi? Que Bengasi ahora quiere ser el Dubái de esa zona. ¿Quién mete dinero? ¿Quién los controla? Entonces, al final es ver que sí, que Haftar es un señor de la guerra y es un impresentable, pero a Haftar le domina a alguien y le apoya a alguien, y ese alguien es Israel. Entonces, si se ha podido ver eso, creo que ha merecido la pena, pero o sea, el coste personal que hemos vivido todos las 10 personas que estuvimos ahí ha sido muy alto. ¿Tú tienes esperanza en que las cosas pueden cambiar? No. Tenía esperanza, pero es que veo que se les está dejando hacer, o sea, me estoy obligando a tenerla, porque si no, nos rendimos a que quiero tenerla por ellos, ¿sabes? Quiero tener esperanza, pues, porque dices: "Yo lo he pasado muy mal, pero no he pasado ni una milésima parte de lo que están pasando los presos palestinos", porque a mí no me han torturado, ellos han pasado, o sea, sí he pasado No te han torturado el físicamente, físicamente, pero ellos pero están, pero su tortura también, o sea, ellos además de la psicológica, que es la que he sufrido yo, tienen la física. ¿Sabes? Y el que a lo mejor están matando a sus familias, y eso, o sea, sabía que mis familias estaban bien. Te quiero decir, no hemos pasado ni la mitad de lo que pasan ellos, pensar que dentro de esos prisioneros hay 400 niños menores de edad, me parece flipante, y quiero tener esperanza por todos ellos. Pero es que lo que he perdido la esperanza es en Europa, honestamente. O sea, he dejado de creer en que la ONU sirva para nada, he dejado de creer en una Europa justa, y creo que vamos a peor. Que está ganando la ultraderecha en todas partes, entonces yo la verdad es que
La esperanza la tengo como la he tenido siempre, en la calle. En la O sea, calle, en que la gente se movilice, en que la gente perciba lo que está pasando gracias al ejemplo de gente como tú y en que la gente luego cuando toca vote. ah, eso ya, en eso tengo menos esperanza. Tengo, fíjate, más esperanza que al final la gente, eh, o sea, es que fíjate que creo que en el fondo, estamos todos, que la gente se deja engañar muy fácil, entonces estamos como, a ver, pero no vamos a salir a protestar, pues si el pobre Pedro Sánchez está haciendo lo que puede, si ya ha dicho que va a embargar las armas, y ya, entonces eso convence. O sea, ¿qué desactivó la calle? Para mí, que a lo mejor me estoy equivocando, la calle la desactivó Podemos en el gobierno. ¿Por qué estábamos en el gobierno? Entonces, ¿para qué vamos a estar en la calle? Te quiero decir que al final nos engañan muy fácil, es muy fácil manipularnos, y entonces, pero yo creo que si se ponen peor las cosas y se van a poner peor, ahí sí, ahí es cuando la gente dice: "Ojo, ya, no, eso no lo vamos a admitir", porque hay algo contra lo que luchar, pero ahora la gente se piensa que tenemos un gobierno. ¿Cómo vas a luchar contra Pedro Sánchez si está haciendo el hombre todo lo que puede? Es que es una Sí, situación jodida, gobierne quien gobierne, nunca hay que abandonar la calle para defender derechos elementales, derechos pero en eso humanos, fallamos derechos básicos. mucho, Sí, la izquierda falla mucho en eso, que si está la sí. izquierda, de hecho, desgraciadamente, si te pones a ver, casi las peores cosas las han hecho con la izquierda gobernando. Las Bueno, peores. ha habido de todo. Yo lo que no me quiero imaginar son las peorísimas cosas que pueden ocurrir si Claro, te quiero gobierna decir, a la ver, las peores ultraderecha. cosas, pero que Sí. la izquierda ha hecho muchas cagadas, como lo del trabajo temporal, el no sé qué, esas, Digamos que la izquierda hace cosas que indignan mucho más porque no te las ves porque venir o son no de las ves propias izquierdas, de la claro, y izquierda. se las Exacto, permitimos, exacto. porque la Las derecha ya vemos como sabemos que hay que normales. salir a luchar Claro, contra ella. O sea, la derecha claro. estamos hiperconvencidos, pero con la izquierda, porque ahora decimos, es verdad que Pedro Sánchez, y yo se lo reconozco, está haciendo muchísimo, muchísimo más que otra mucha gente. Sí, y a lo mejor no es culpa suya, pero es que siguen muriendo palestinos, con lo cual no estamos haciendo bastante. Y se siguen dando armas a los israelíes, no estamos haciendo bastante. Entonces, ¿sí que está haciendo mucho? Sí. ¿Suficiente? No. Oye, a mí me contó hace poco Javier Gallego, crudo, que él tiene la percepción, allí en Madrid, de que hay una ebullición de un nuevo 15M en la calle. ¿Tú tienes esa percepción o estamos muy lejos de eso? A ver, yo no sé si es más esperanza que percepción. O sea, yo quiero pensar que sí. A ver, es verdad que, creo que el tema de la vivienda afecta mucho a los jóvenes y que siempre saltamos, o sea, al final el 15M nos llevó a algo mucho, mucho, mucho más grande, pero el 15M fue Juventud sin Futuro. O sea, no dejaban de ser chavales universitarios que estaban viendo que acababan la carrera y iban a trabajar en el Burger King. Y se negaban a, o sea, se negaban a esa injusticia, se negaban a no tener la posibilidad de poder tener una casa, ni de poder irse de casa de sus padres. Entonces, yo creo que, algo, ¿sabes? Las cosas tan básicas, a lo mejor como la vivienda, el hecho de que ellos estén viendo que no van a poder tener una vivienda, probablemente explote por algún lado. O sea, yo eso sí lo veo. Y sobre todo, creo, fíjate que con los más jóvenes, pero eso igual es una percepción mía, también tengo hijos de esa, o sea, la pequeña tiene justo 23, o sea, que es Z total, y creo el disparadero para que una generación Z salga a la calle va a ser que haya que esté el PP en el poder, Oh, ayudado por eso, Vox. eso suena muy feo, pero bueno, tendremos No, que hacer lo posible porque no sea así, porque si porque la no única esperanza pero que es tenemos que es que lleguen al gobierno para poder no, cambiar no las es la cosas, esperanza, pero es que creo que va a ocurrir. O sea, no es que la esperanza para que ellos salgan, no, pero creo que es que va a ocurrir, y ellos sí que lo que no van a tolerar, porque es una generación que está acostumbrada, o sea, que se ha criado en la diversidad. Se ha criado en la diversidad de sexo, en la diversidad racial, en la diversidad. Entonces, no van a permitir que venga un tío a decirles, eso no lo van a admitir, te quiero decir. O sea, que son sí, capaces sí, de no luchar por otras porque no vayas a la jubilación, la ven lejísimos. Palestina, pues sí son conscientes y sí, pero lo de salir a la calle o mojarse más o tal, pues lo hacen menos. Lo hacen, sí. pero No es lo mismo ver que te machacan, digamos, a nivel discursivo con las salvajadas que sueltan los ultras, a que estén gobernando y te machaquen de verdad
y entonces es cuando te Claro. Yo provoquen la creo que hay rebelión, cosas ¿no? que no van a pasar, y yo creo que esta generación es eso, que lo que no les puedes tocar es lo que ellos consideran suyo, y es una generación que es superdiversa. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija cuando era pequeña, y es que ahí fue súper gracioso que pasábamos y vimos una amiguita que era latinoamericana, y le dije: "Ahí está tu amiga tal", y me decía: "No sé quién es", y su hermana decía: "Sí, hombre, la que es más morenita", y se quedaba así como flipando y decía: "Es que no hay ninguna más morenita en mi clase". O sea, es que ellos ya ni siquiera distinguen del color de piel, o como, es que yo tengo amigos, así ni se les ocurre, yo tengo amigos gays, es que es que yo tengo amigos. Y el ser gay no es nada diferente. Entonces, lo que no claro, entonces, si sale de repente una ultraderecha que le está diciendo que todo eso es por ejemplo, ¿por qué se está empezando a levantar ahora? Porque hay muchísimo joven de Vox, pero hay muchísimo joven que está diciendo: "No, amigo, no". O sea, por ahí no. O sea, no vamos a dejar que quitéis los derechos. Entonces, sí se está recociendo ahí algo, pero yo creo que porque les está tocando algo que para ellos es innato, o sea, que es Bu- natural, que es lo que tendría que ser para todo el mundo. Bueno, esperemos en cualquier caso que ojalá nuevo 15M no venga de reivindicarle cosas a los ultras, sino de reivindicarle cosas a un gobierno que se llama de izquierdas, pero Esperemos que, que por tengamos ejemplo, cabeza. con que políticas de vivienda no toca ese gobierno de izquierdas apenas. Y yo creo que la gente tiene que movilizarse contra lo que deja de hacer o lo que hace mal un gobierno como el que tenemos ahora o parecido a partir de las próximas elecciones, pero que Fíjate, no yo tenga yo que creo llegar que los es ultras para eso. yo creo que es mucho más importante que empecemos a respetarnos dentro de la izquierda y asimilarnos. Hay distintas izquierdas, de acuerdo, pero no hay una izquierda mejor que la otra. Entonces, si nos es que mientras sigamos disgregados, estamos poniendo en bandeja que gana la derecha. O sea, da mucha pena, pero es así. Entonces, creo que tenemos que aprender todos a ir todos a una, decir: "Mira, me importa si eres mucho más de izquierdas que yo, si crees que me vas a dar, pues vale, pues dame el carnet de izquierdas, es que me da igual, pero vamos, por favor, vamos a ganar", ¿sabes? Tenemos que ir todos a eso, de vamos a unirnos, por favor, para vencer a esta gentuza, porque si seguimos disgregados para ver quién es la verdadera izquierda o qué izquierda es más izquierda, pues al final estamos divididos y la gente se vuelve loca porque no sabe quién votar, o va el voto muy dividido y al final nunca ganamos. Es que yo creo que ese es el problema. Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro inmediato. Alicia, oye, muchísimas Eh, gracias por haberme dedicado este a rato, porque sé ti, que estás mal, te estás recuperando de secuelas psicológicas de un secuestro extraordinariamente grave y de verdad que te agradezco mucho que me hayas a dedicado vosotros. esta hora y pico para poder contar lo que has vivido. Te mando un Pues abrazo muy muchísimas grande. gracias a vosotros. Hasta luego. Pues acabamos por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ha habido momentos en los que Alicia nos ha relatado experiencias extraordinariamente duras sobre su secuestro en una prisión libia, en ese agujero negro. Y creo que es importante que compartas este contenido para que mucha gente sepa hasta dónde llega el Estado genocida de Israel. Hasta la próxima.